El 15 de marzo de 2020, frente a la pandemia, el gobierno decreta la suspensión de clases por 2 semanas en jardines infantiles, colegios municipales subvencionados y particulares. Ese domingo se anunciaba la implementación de mecanismos de acompañamiento en las escuelas para aquellos niños que lo requirieran, turnos éticos, la mantención del servicio de alimentación de Junaep, continuar con la campaña de vacunación y la disposición de una plataforma online para facilitar la teleeducación. El lunes 16, 4.4 millones de niños y jóvenes dejaron de asistir a su establecimiento educacional, con el anuncio que retornaría a clases el lunes 30 si las condiciones así lo permitían. El 25 de marzo se informaba que la suspensión se prolongaría por 2 semanas más y se anticipaban las vacaciones de invierno. Luego se habló de un retorno en mayo y en junio. Ninguno de aquellos pronósticos se cumplió. A 13 semanas después de ese 16 de marzo, el retorno a clases es completamente incierto. A lo largo del país, miles de profesores trabajan día a día frente a la pantalla de un computador, un ambiente que en muchos casos no les es natural y al que forzosamente debieron incorporarse. Los efectos de lo que estamos viviendo todavía no está dimensionado. La experiencia de la pandemia podrá transformar el quehacer docente, la salud mental de los actores de la comunidad educativa, los recursos y materiales utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún no lo sabemos. Este es el primer capítulo de Mirada Divergente, un programa para analizar la educación que emerge de una de las crisis sanitarias más grandes que hemos vivido. Nuestra invitada de hoy, Ingrid Boer Romero, es profesora de Educación General Básica, licenciada en Educación, magíster en Gestión y Planificación Educacional. Se ha desempeñado en el Ministerio de Educación en áreas como la Red de Maestros de Maestros, el programa PASE y la Secretaría Técnica de Educación Pública. A nivel de educación superior, se ha desempeñado en varias universidades a nivel nacional, siempre vinculada a la formación inicial, docente y a la práctica pedagógica. Es actualmente secretaria académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas. A nivel de organismos internacionales, fue coordinadora del IDIE de la OEI y miembro del directorio de la Fundación Henry Dunant. Dentro de sus publicaciones destacamos el último libro sobre el acompañamiento a los profesores en sus primeros pasos. Gracias, Ingrid, por aceptar la invitación. Y para iniciar esta conversación, ¿tú esperarías que la crisis sanitaria y la forma como la estamos enfrentando contribuye al cambio del sistema educacional para hacerlo más acorde a los desafíos del mundo contemporáneo? Yo esperaría que sea eso, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar después de salir de este año, que va a ser un año que yo espero que no nos olvidemos de lo que ha pasado. Yo esperaría y me encantaría, yo trato de hacerlo por mi cuenta, pero a mí me encantaría que todos los profesores y todas las profesoras en todos los niveles estuvieran haciendo registro de lo que les está ocurriendo, que estuvieran escribiendo esta historia, porque yo lo que espero es que después de que ya volvamos a recuperar cierta normalidad, podamos usar esto que hemos aprendido o esto que hemos vivido, porque de eso se trata, desde lo vivido, sacar una experiencia, y en este caso, la experiencia más importante es que podamos aprender de esta situación y entender que lo que tenemos que hacer para adelante es prepararnos para vivir un mundo que es distinto y con necesidades distintas y con urgencias distintas. Fíjate que hay una cosa, el año pasado yo recuerdo con las estudiantes en el segundo semestre, en algún momento cuando me preguntaban, ya, pero ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Cuando no teníamos mucha certeza si íbamos a cerrar el semestre de manera virtual, si íbamos a poder hacer examen, una serie de preguntas. Entonces yo les decía, mira, si hay algo que podemos hacer hoy día, y para ellas yo me acuerdo que se lo repetí muchísimas veces, si hay algo que podemos aprender hoy día, es una cosa que la hemos tenido en el discurso durante un montón de tiempo. Hace años atrás yo me acuerdo que decíamos, tenemos que educar para la incerteza. No sé si tú te acuerdas, pero eso venía hace un rato largo hablando de esta misma cosa, de que los tiempos iban a cambiar, que qué sé yo, hay que educar para la incerteza. ¿Qué mejor educación para la incerteza que la que tenemos hoy día, que no sabemos cuándo termina? Entonces, si hay algo que tenemos que hacer hoy día, es aprender justamente esto, que tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan ser tan flexibles como para decir, volvemos mañana, o mañana seguimos virtualmente. Lo que nos pasó, de un día para otro tuvimos que pasar a la virtualidad.
con todas las dificultades que tiene. Hemos desarrollado herramientas, cada uno para enfrentar la situación que tiene. Entonces, eso ha sido desarrollar la flexibilidad. Eso es parte de la incerteza. Estamos haciéndolo para terminar un mes, 2 meses, 3 meses, un semestre, no sabemos. Entonces, parte de lo que tenemos que ir mirando es cómo hemos ido resolviendo esto. Entonces, yo creo que esta situación, lo que debería ocurrir es que pudiéramos sacar lecciones importantes y empezar a hacernos cargo de esto. Tampoco es llegar y agarrar y hacer un currículum nuevo de aquí al próximo año, porque no podemos, pero sí empezar a mirar, esto es importante. O sea, cuando hoy día, en la vida diaria, ¿qué es lo que tenemos importante? Cuidar la salud. ¿Y qué es lo que tenemos más importante que todo? Decir, tenemos que tratar de sobrevivir a esta. Cuando uno dice eso, ya está poniendo un foco. Entonces, cuando uno educa, ¿para qué educa? ¿Para qué enseña? Para que el otro pueda crecer, aprender, hacer más, con todos los elementos que están alrededor. Pero es esos ejes los que tendríamos que sacar en limpio de este proceso, que ha sido tremendamente duro, que ha sido complejo para todo el mundo, que nos ha puesto un montón de cuestiones, las inequidades, las diferencias, la diversidad, todo. Pero tenemos que aprender de esto. Entonces yo creo que una de las lecciones que uno tiene que sacar es que esto hay que recogerlo, guardarlo, escribirlo, producir los momentos de encuentro hoy día, en la medida en que se pueda, más adelante cuando ya podamos con mayor fuerza para poder hacer estas transformaciones. Ingrid, ¿tú crees que el ejercicio de llevar el proceso educativo a la casa no dejó más en evidencia que nuestro sistema educacional se centra en los contenidos o sobre el desarrollo de habilidades que se requieren para aprender a aprender? Sí, pues yo creo que eso es justamente lo que se nos encendió así como una tremenda luz. eh, si lo miramos bien desde el punto de vista del análisis que podemos hacer los docentes respecto a eso. No es posible llevar la escuela a la casa. Lo que es posible es llevar algunas tareas escolares a la casa para que sean hechas con asistencia, acompañamiento, apoyo de los papás que no tienen ni la especialidad, ni el dominio, ni ninguna de las cosas que tienen que tener los pedagogos. Entonces, esta situación de emergencia, de pasar lo que se suponía, porque además lo que se suponía que se podía pasar al otro lado, pone de manifiesto que no necesariamente nos hemos hecho cargo de eso, o que estamos todavía lejos de hacernos cargo, o que la pregunta todavía está muy confusa y no logramos dilucidar qué es lo que ocurre. Entonces, si uno, por ejemplo, piensa en que se manda una guía de trabajo, una guía que tiene una serie de puntos, que un niño tiene que resolver solo, que no tiene las referencias para resolverlas. Eso está basado en unas habilidades o ciertos contenidos que uno está pensando que los niños deben dominar, pero no está dando la libertad para que el niño haga su propia ruta de aprendizaje, por ejemplo, que debería ser una cosa que uno debería hacer siempre, en el aula incluso, pero que debería prepararlo para poder hacer estas otras cosas. O sea, el que los niños descubran cómo aprenden para poder seguir aprendiendo solos, que los niños descubran cómo se resuelve una situación problemática para todos los contenidos, para todas las asignaturas, porque yo no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de cualquier cosa. Cómo yo me acerco a un texto, cómo yo desentraño lo que tiene una lectura, cómo yo resuelvo un problema matemático, cómo hago una investigación científica, cómo hago una obra de arte. Todo tiene que ver con hacerse una pregunta, con elaborar un plan para resolver esa pregunta, buscar los medios para resolver la pregunta, hacerlo, experimentar y luego tener incorporado un aprendizaje. Esa ruta no la hacemos habitualmente y la hemos pasado en este momento a un soporte digital en el que no tienen esa herramienta. Entonces yo creo que todos tenemos estas visiones, yo creo que todos los profesores en general lo piensan, tratan de buscar, pero en general nos llevamos más por, por la presión de cosas que tenemos que hacer, de cumplir, de un programa, de una serie de cuestiones, sin pensar de fondo para dónde vamos trabajando. A mí, por lo menos, siempre me ha pasado con las conversaciones con los estudiantes en su formación inicial, que además es cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho uno como profesor, de lo que está haciendo formando profesores, en términos de que yo siempre digo, es menos, es más. O sea, mientras más uno concentra
el esfuerzo en cierto foco de una manera más simple, más limpia, más ordenada. Entonces, aquí de repente llenamos de contenido, llenamos de ejercicios, llenamos de cosas, y eso no hace que uno aprenda más. Lo que hace es que uno pueda centrarse, descubrir, y para cada niño particularmente, y para los estudiantes, incluso los de la educación superior, es descubrir cómo ellos van apoderándose del conocimiento y cómo lo van reconstruyendo, lo van recreando, y de eso es lo que se trata. Y eso a todo nivel, o sea, yo creo que despertar el gusto por aprender es mucho más importante que aprendan una cosa determinada. Ingrid, me gustaría llevar la conversación al terreno de los docentes y específicamente a la percepción que se tiene del trabajo realizado. Según tu criterio, ¿cuáles debiesen ser los primeros pasos a seguir luego del retorno a las aulas? Una de las primeras cosas que habría que hacer con eso es a la vuelta el encuentro. O sea, yo creo que, porque a cada uno de nosotros, en las escuelas, en los jardines, en los liceos, en la misma universidad, yo creo que el encuentro entre los profesionales de la educación va a ser fundamental. El encuentro para poner en común esto que nos pasó. A unos nos pasó de una manera, a otros nos pasó de otra, unos hemos visto unas cosas, otros hemos visto otras. Ese colectivo profesional es el que tiene que ser capaz de mirar esto, de mirar, primero mirarse entre ellos, entre nosotros, cómo lo hicimos, qué vimos, qué nos llamó la atención. Por eso digo yo, hay que escribir, hay que guardar, hay que hacer notas respecto a esto, porque en un momento dado esto lo vamos a tener que poder usar porque esto es un aprendizaje. Y la otra fuente va a ser que yo creo que también debería ser lo primero que uno hiciera cuando nos encontremos con los estudiantes, cada uno cuando se encuentre con sus propios estudiantes. Saber qué hicieron ellos, cómo lo vivieron, qué aprendieron, qué dificultades tuvieron, qué, cómo pasaron todo este proceso. Porque esas son las dos fuentes de las que vamos a poder sacar la enseñanza. O sea, si ellos llegan y nos dicen, oh, yo aprendí un montón de cosas que no tenía idea porque descubrí esto, ahí nos vamos a dar cuenta que tenían más capacidades para aprender y en más espacio de lo que nosotros no imaginábamos. A lo mejor dicen, bueno, yo resolví, qué sé yo, pero me pasó esto con lo que yo hice, no me gustó esto, o pude hacer estas otras cosas. Entonces son las dos conversaciones que van a nutrir el ejercicio otro, que además siempre tenemos que mirar lo mismo. Nosotros miramos la práctica pedagógica para poder aprender de cómo estamos enseñando y cuáles son las dificultades que tenemos de lo que nosotros diseñamos. Esto también ha sido una práctica pedagógica en un espacio distinto, con materiales, con recursos diferentes, y tenemos que ver qué pasó con los que recibieron esa práctica pedagógica. Es el mismo proceso que deberíamos haber hecho permanentemente para mirar de lo que yo enseño, de lo que yo pretendo enseñar, cuánto aprenden los niños y si no lo aprenden, ¿por qué me está pasando a mí con mi práctica que no estoy llegando a lograr lo que los niños deben aprender? La experiencia pandémica nos va a marcar colectivamente de una forma o de otra. Y cuando volvemos a los establecimientos vocacionales, dichos cambios van a ser evidentes. ¿Qué crees tú, Ingrid, que serán los efectos que tendrá la comunidad educativa la pandemia? Vamos a tener que incorporar en nuestras vidas una serie de cosas que no las teníamos antes. Porque esto ha sido un virus y después van a aparecer varios otros más. Incluso yo he leído por ahí en los estudios científicos de que vamos a tener en 4 o 5 años más una vuelta de una otra pandemia como esta, y puede ser. Y vamos a tener que acostumbrarnos a cosas que tienen que ver con la sanitización, con los cuidados de contacto, que es una serie de cuestiones. Pero en particular con los niños, yo creo que por eso es tan importante reconstruir la historia de lo que nos ha ocurrido en este tiempo. No sabemos qué efectos va a tener en los niños, en los más chicos sobre todo, cuando el mensaje hoy día es no dejes que se te acerque nadie, no más de 1 metro de distancia, que no te toquen, que no te toquen los ojos, que no te toques la cara, que lávate las manos, que una serie de cosas. Va a haber una serie de miedos nuevos que no teníamos, que no tenían. Y para nosotros también nos va a producir esta cosa, dejo que se acerque, que no se acerque, que no me abrace, cuando era una cuestión que era como natural en nosotros. Entonces, hay una serie de cosas que nos van a pasar. Los niños no sabemos cómo van a reaccionar a todo este tiempo de encierro, de cuidados, de temores, de una serie de cosas.
de ahí los vamos a sacar y vamos a volver. Yo no sé si la vuelta va a ser peor que la salida, porque vamos a tener conocimiento de algunas cuestiones y vamos a tener que aprender a meterlas en un espacio que va a ser la normalidad que vamos a vivir. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar todo eso? ¿Cómo vamos a incorporar las rutinas nuevas? ¿Cómo vamos a incorporar la relación social? Lo que se va a haber generado, yo creo, y mi cuidado mayor tiene que ver con los más chiquititos. Pues los más chiquititos van a estar influidos por una serie de cosas que vamos a tener que aprender a manejar, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Imagínate, jardín, kinder, cuando los niños llegan y lo natural era que se fueran y uno los abrazaba. Ya no lo puedes abrazar o durante un tiempo no vas a poder hacerlo. ¿Y eso qué significa? Una expresión de afecto menos, significa cuidado, no sé, ahí hay una serie de lenguajes y de cosas que vamos a tener que aprender a mirar, a reflexionar, a ver cómo lo resolvemos, cómo lo hacemos. Cuando las comunidades, a mí me pasó en algún minuto en particular en una comunidad educativa, cuando tuvimos un problema, un daño muy grande a la comunidad educativa, cómo reconstruimos, fue un trabajo muy largo y eso que era una sola comunidad chiquitita, cómo reconstruimos la confianza entre nosotros, dejar de tener miedos, eh, hacernos propios del espacio de nuevo, eso multiplicado por cientos y miles y por una cuestión que en general yo creo que va a ser muy difícil. Tan rápido como experimentamos el traslado del proceso educativo a la casa, lo más probable que el retorno a las aulas implique no solo incorporarse a los establecimientos vocacionales, sino que, comillas, recuperar el tiempo perdido. Y por tanto vamos a seguir en una dinámica vertiginosa, pero esta vez para adaptarnos a esta realidad educativa distinta y las exigencias que ella va a tener. Ahí yo esperaría y espero de todo corazón que la vuelta no sea de un día para otro, que sea gradual. Eh, mi, si yo tuviera en mis manos la decisión, yo haría volver, por ejemplo, primero a los cuartos medios, que son los que tienen que salir del colegio y que tienen que resolver una situación puntual, y a lo mejor a los más chicos porque resuelven un problema familiar, digamos, de cuidado, pero yo diría así, como que debería ser primero gradual. En segundo lugar, yo esperaría que no sea así de un día para otro, que fuera con un relativo tiempo, que por lo menos diera la posibilidad de pensar un poco en qué hacer. Y para esa vuelta yo creo que tendríamos que empezar a prepararnos ahora, porque la vuelta va a llegar, en algún minuto va a llegar. Entonces, lo que yo esperaría que ahora pudiéramos de alguna manera, por pequeñas comunidades de colegas, de profes, de especialistas, pudiéramos ir pensando cuáles son las claves de esto, o sea, en qué cosas vamos a tener que tener cuidado, cómo vamos a abordar ciertas cuestiones que son como comunes a todos, cómo vamos a abordar la distancia, cómo vamos a abordar los cuidados, cómo vamos a abordar, si nos hacemos cargo, como dices tú, de ciertos protocolos que vamos a tener que pensarlo, y tenemos que ir pensando, si esto en algún minuto va a cambiar. Entonces, lo que sí sabemos es lo que no sabíamos en enero o febrero, que era cuando la cosa llegara, iba a llegar y llegó, así, de un momento a otro. Pero sí sabemos que esto en un momento va a terminar. Y esperamos que termine, y cuando termine vamos a tener que hacernos cargo de eso. Entonces yo creo que es momento ahora, con todo lo que tenemos encima, es momento de empezar a pensar en eso. Y una cuestión que dijiste tú, que yo creo que tenemos que sacárnosla de la cabeza y tiene que sacársela a todos. Aquí no se trata de recuperar tiempo perdido, porque el tiempo no está perdido. Durante todo este tiempo pasaron cosas. Lo que tenemos que recuperar es qué pasó en este tiempo, cómo crecimos en este tiempo, qué nos ocurrió, qué aprendimos. Y no está perdido, porque nos va a servir para el tiempo que viene. Entonces, no es que vamos a tener que recuperar, no sé, por el contenido de la guerra del Pacífico, de la batalla de no sé qué, o las operaciones que nos faltaron en matemáticas. Eso es una cosa que la vamos a hacer, pero no está perdida. La vamos a hacer cuando haya que hacerla. Lo que tenemos que recuperar en términos de recoger es lo que pasó en este tiempo, porque ha pasado y nos ha pasado y le ha pasado a todos. Y eso que nos sirva para agarrar después y decir, ah, ya estábamos en este contenido y esto lo vamos a abordar o lo vamos a resolver o vamos a... Pero no hay tiempo perdido. Yo creo que el tiempo hay que recuperar lo aprendido en este tiempo de suspenso o de pausa o de lo que haya sido. Ingrid, según tu análisis,
¿Cuáles son los principales aprendizajes que debemos sacar de esta difícil situación que estamos viviendo? A ver, yo creo que en general las conversaciones que he tenido oportunidad de hablar con varios grupos de profesores por distintas razones. Yo diría que en general, y bueno, al igual que todos lo han pasado muy mal. O sea, primera cosa, ha habido una situación muy complicada porque primero tener que adaptarse la mayoría a desarrollar un trabajo para el que no están preparados y para el que no están acostumbrados fue de un momento a otro y así nomás, o sea, sin ninguna preparación previa. Eso es evidentemente una situación de estrés máximo, porque uno acostumbrado a hacer una cosa de una manera y tener que enfrentarla de otra es un estrés fuerte y además sin tener mucho apoyo, porque tampoco había posibilidades de tener este apoyo porque quienes debían haberlo apoyado tampoco tenían ni la expertise ni los conocimientos muchas veces. Entonces fue como, ya, nos pasamos a esta modalidad y ya, y nos arreglamos cada uno como pueda. Eso junto con todo lo que significa el encierro, el estar adaptándose a horarios que son complicados, a una serie de cuestiones, fundamentalmente además, yo diría para las colegas mujeres, en que es doblemente complejo porque la mayoría de ellas están asumiendo tareas de casa, que es inevitable que uno las haga cuando está en la casa, junto con el trabajo. Entonces está una dualidad, las que tienen niños chicos, peor, porque tienen que atender a los niños, atender la casa, atender el trabajo. Yo diría que ahí lo han pasado mal. Yo creo que una cosa que uno puede sacar como aprendizaje de ese pasarlo mal es que en realidad a uno le hace falta el colectivo de los colegas, porque normalmente le saca poco provecho al trabajo en conjunto. Una cosa que el otro día me comentaba una profesora que lo había visto en sus estudiantes, que tenía un séptimo básico, creo, que hacía clases online y los niños le habían dicho que lo que más echaban de menos era trabajar con sus pares. A nosotros yo creo que nos pasa lo mismo, trabajar con nuestros colegas. Yo creo que se ha producido esta sensación de no tener claridades. Muchas veces los equipos directivos también han tenido dificultades para poder orientar, apoyar y liderar un tipo de trabajo como este para contener probablemente. Nos ha faltado mucho eso del poder contener a los otros, de contenerse a sí mismos, de generar espacios de trabajo conjunto o de pensamiento conjunto, de reflexión. Y yo creo que han venido muchas dudas, muchas inseguridades frente a esto, porque evidentemente uno no sabe si lo está haciendo bien. Yo esperaría que cada uno se pregunte también cuán bien o cuán mejor podría haberlo hecho. Yo creo que ha sido una situación compleja, dura, que lo que debería llevarnos a reforzar esta cosa de la colegialidad, del trabajo conjunto, del aprender en conjunto, de construir en conjunto y de ir empezando a mirar cuáles son las cosas, como yo digo, tratar de separar los problemas de las posibilidades y ver, quedarse con lo poco bueno que puede tener, es que nos da la oportunidad de cambiar. Y eso yo creo que hay que construirlo en conjunto y eso hay que buscar los espacios para cuando después podamos de apoyarnos mutuamente de todos los ámbitos para poder hacernos cargo de eso y pensar sobre todo en esto de cómo vamos a preparar a las futuras generaciones para un tiempo que no sabemos cómo es, que no sabemos qué les va a tocar vivir, pero que hay herramientas básicas que desarrollar que tienen que ver con la adaptación, la flexibilidad, la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, que son las cosas que probablemente nos han faltado ahora. Gracias Ingrid por esta conversación y por el tiempo que le has dedicado. Pensando en los docentes que nos están escuchando, lo que están viviendo ahora y lo que van a vivir en el momento en que tengamos que retomar las actividades de los establecimientos educacionales. Bueno, primero que nada, darte las gracias por la oportunidad de conversar sobre temas que son interesantes e importantes, que nos preocupan. De todas las cosas nosotros tenemos posibilidades de aprender. De algo tan terrible como lo que está pasando, creo que tenemos que aprender, es nuestra obligación aprender, porque además eso nos va a permitir hacernos cargo de lo que tenemos que cambiar o cómo tenemos que mejorar o cómo vamos a poder enfrentar lo que sigue.
Y los invito a un próximo programa de Mirada Divergente, donde conoceremos los distintos puntos de vista de los actores del sistema educativo. Muchas gracias y nos vemos pronto.